del numeral 1 del artículo 12 del decreto 57/12 de fecha 27 de diciembre de 2012. En consideración, tiene la palabra el señor edil Edgardo Duarte. Gracias, presidente. Ahora sí, después de aquella anuencia, solicitud, aspiración, en definitiva, que esta Junta Departamental enviara a la Intendencia a efectos de incluir a las viviendas del BPS en lo que es la tasa básica. Ahora tenemos un proyecto donde la Intendencia nos está pidiendo anuencia a referendo del Tribunal de Cuentas. Fue aquella reunión que hubo acá, sea edil por un día, donde en la presidencia la compañera Alejandra Goinex se hizo una jornada con los adultos mayores, donde hubo una importante cantidad de planteos por parte de los adultos mayores que participaban, incluso organizados. Una de las propuestas, obviamente, era que del 2013 estaban planteando la posibilidad de que los complejos habitacionales del BPS pudieran tener algún tipo de exoneración con respecto a la tasa de alumbrado. Y comprometieron al BPS para que acordara con la Intendencia algún tipo de propuesta. Dado que esto no prosperó, nosotros le planteamos si era posible o era interesante que antes de pagar la tasa básica, que son la tasa directa, que son unos 200 pesos por mes, pudieran pagar la tasa indirecta, que son 86 pesos, con lo cual hubo un acuerdo entre ellos de que sí, que era una buena propuesta, se lo propusimos a nuestra bancada lo propone al plenario, y ahora la Intendencia lo asume y está incluyendo en el artículo 12, donde se marca los tipos de tasa directa e indirecta, en la tasa número, en el artículo 12, en la primera categoría, que es el servicio básico, la tasa básica de servicio indirecto, se incluye al final esta modificación que podrán ser incluidos en esa categoría los complejos habitacionales del Banco de Previsión Social a partir de la fecha de promulgación del decreto y a partir de que se cumpla con el protocolo de registro que establezca el BPS y la Intendencia de Canelones. También se incorpora esto, que es muy importante, que es un protocolo a realizar con el Banco de Previsión Social a los efectos de saber del listado, que son 648 casas distribuidas en todo el departamento a través de los complejos habitacionales, cuáles están habitadas, cuál es el número de contador de esa vivienda a los efectos de aplicarle esta propuesta. Por eso consideramos muy bueno que la voz en aquella oportunidad de sea edil por un día a los adultos mayores haya sido escuchada, y también valoramos mucho que la Intendencia haya también aprobado la aspiración que le realizaba esta Junta Departamental. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la señora edila Alejandra Goinex. Muchas gracias. Este asunto que está sobre la mesa, creo que habla de algunas cuestiones que vale la pena resaltar. Esto habla de una dirección política que marcó nuestro gobierno departamental, habla de una agenda de prioridades. Otra de las cuestiones a las que hace referencia esta modificación a este decreto es que efectivamente deja claro cuál es el rol del edil, que a veces se tiende a confundir. Creo que esto marca claramente que cuando el edil tiene una iniciativa, trabaja seriamente en ella y es presentada, ahí está reivindicando y está jerarquizando lo que es la tarea del edil. Y lo otro que marca es también la posibilidad, ante las innumerables herramientas que ha generado este gobierno, de participación de la gente y de que su voz sea escuchada. Se toma la iniciativa y se trabaja seriamente y se mejora la calidad de vida
y se contemplan situaciones, ya sean de distintos tipos de vulnerabilidad o se cubren algunas necesidades. Entonces quería resaltar estos aspectos porque me parecen bien importantes. A veces uno hace una modificación a un decreto, pero no tiene la dimensión cabal en lo que puede llegar a incidir y a la población, porque es una población muy importante de la que estamos hablando. Muchas gracias. Gracias a usted. Tiene la palabra el señor edil Luis Goya Castro. Gracias, presidente. Mire, todos saben en este plenario que nosotros no estamos de acuerdo con el decreto que estipuló estas nuevas tasas para el alumbrado público. Y en su momento lo hablamos, lo discutimos, expusimos en sala nuestras ideas y por qué estábamos totalmente en contra de esa tasa que vemos sumamente injusta, que es la tasa de alumbrado indirecta. Pero hoy vamos a acompañar esta modificación. Pero queríamos hacer la aclaración de que seguimos estando con muchísima discrepancia con este decreto porque entendemos que es sumamente injusto. Pero esta modificación lo que hace es mejorar en alguna forma y ayudar a gente de nuestro departamento que evidentemente es muy necesitada. Y por eso nosotros lo vamos a acompañar, no sin antes decir que seguimos estando y mostrando muchísimas diferencias con los alcances que tiene este decreto que impuso esta tasa de alumbrado público domiciliario. Es todo, presidente. Muchas gracias, señor edil. Tiene la palabra el señor edil José Pontangordo. Muchas gracias, señor presidente. A los efectos aclaratorios, nosotros en la Comisión Permanente número 1 no acompañamos, no teníamos claro algunas cuestiones que habían en este proyecto de resolución. Habiendo hecho consultas que entendíamos pertinentes, revertimos un poco esa posición y hoy lo vamos a acompañar en el plenario. En el mismo sentido que hablaba el señor edil que me antecedió, nosotros entendemos que basado en ese decreto, que coincido totalmente con el edil que habló recientemente, deja mucho que desear en muchos aspectos, pero creo que acá en alguna medida se mengua lo malo que pueda tener allí y el beneficio que pueda brindar a la población en este caso. Muchas gracias. Gracias a usted. Pasamos a votar. Señor presidente. Tiene la palabra el señor edil José Lo Hernández. Sobre este punto, la verdad, presidente, y bueno, yendo un poquito a unos cuantos minutos atrás, cuando presentamos hace un rato el tema de informar a la población con respecto a los sucesos que están ocurriendo, donde realmente hay gente, como lo decíamos, que está pagando la tasa de alumbrado doble, la está pagando a través de la contribución y a través de la factura de UTE. Y también con respecto a lo que acá dice el artículo 12, ¿no? Categoría de servicios indirectos y directos, donde es una pena que, como lo dijimos hoy, que por parte de la Intendencia y por parte del municipio no se pueda expresar a la gente lo que realmente dice la normativa. Y con respecto a esta modificación, en parte la verdad que también nos da pena, ¿no? Porque está bien lo que se está haciendo, que se agrega el tema de los complejos del IPS, pero en este caso que tenía que ser también a mucha más gente que también necesita, y también seguimos con la existencia de que cuando se modificó la tasa, o el artículo, perdón, no estuvimos de acuerdo nunca porque lo seguimos diciendo, ¿no? Hay mucha gente que realmente no tiene alumbrado público, por más que lo digan que lo usan, pero no lo tiene y lo están pagando. Sabemos hasta de gente que tiene predios en zonas suburbanas, predios rurales, para uso agrícola, a 1 kilómetro del foco más cercano, y le cobra la tasa de alumbrado público. Realmente creo que esto no podría ser así. Lo dice la gente, no lo digo yo solo, lo dice todos los vecinos de Canelones, que la verdad que son muchos que están desconformes. Y bueno, y con respecto a esto, pero también se le comunica a la gente, ¿no?, cómo se piensa manejar. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted.
Tiene la palabra el señor edil Alfredo Silva. Gracias, presidente. Esto lo veo muy bueno. Sinceramente, se va a beneficiar a muchísima gente. A mí me hubiera gustado que se hubiera incluido también aquellas viviendas que pertenecen a jubilados y pensionistas policiales, jubilados y pensionistas militares. En esos complejos que hay, por ejemplo, en mi querida ciudad de Toledo, hay un complejo de viviendas para jubilados militares, los cuales no tienen alumbrado público. Y han ido, han hecho la gestión y claro, la Intendencia les quiere cobrar la instalación del alumbrado público. Me hubiera gustado que se hubiera incluido también a toda esa gente. Gracias, presidente. Gracias a usted. ¿Se ofrece la palabra? Yo quiero hacer una aclaración, si me permite. Con mucho gusto, puede hacerlo. Bien, yo a veces estoy un tanto confundida porque cuando se hacen modificaciones, cuando tocamos estos temas de las tasas, de los tributos, en mi intervención anterior hablé de lo que es la seriedad, de lo que es la responsabilidad. La modificación a este decreto es producto de un trabajo serio, porque estamos en un sistema que tenemos que hacerlo así. O capaz que los señores ediles lo que quieren discutir, o lo que tendríamos que estar discutiendo es el socialismo. Capaz que vamos todos para todos, todos iguales, y yo estoy dispuesta. Ahora, no se pueden decir cosas descolgadas y como aspiración de deseo. A mí me encantaría que nadie o que todos pagaran lo mismo. A mí me gustaría que a nadie le faltara. Bueno, pero entonces tenemos que discutir otra cosa. No sé si se está dispuesto a discutirla. Acá lo que se está discutiendo es que se está contemplando una situación de una población importante que tiene determinadas características que nuestra bancada seriamente y responsablemente recopiló información, elaboró, se reunió, juntó, sacó, incorporó. Esto fue parte de un proceso serio. A mí lo que realmente a veces me tiene confundida es que hay algunos ediles que se sientan en la banca y dicen sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de seriedad y respeto lo primero que se les viene a la cabeza. Entonces a veces es muy difícil poder discutir o elaborar o llegar a una propuesta que tenga determinado grado de seriedad y sobre todo de forma responsable. Gracias. Tiene la palabra el señor edil Fabián Colombo. Gracias, señor presidente. Un poco leyendo lo que, en estos días leyendo lo que, el cambio del artículo y a las personas que se les va a acercar este beneficio, adelantamos nuestro voto positivo sobre esto. Lo que sí creemos que, como se ha dicho por parte de varios ediles, sobre todo de la edila que me antecedió en el uso de la palabra, que se viene realizando un trabajo serio y un estudio al respecto de estos casos. Creemos que sería conveniente seguir o intentar seguir haciendo un trabajo serio y estudiando para acercar este beneficio a las personas que pagan la contribución inmobiliaria en lugares que no tienen ni siquiera calles abiertas y pagan tasa de mantenimiento de calles y pagan alumbrado público que obviamente no lo tienen. Si intentamos tratar de que este Parlamento sea reconocido por todos los canarios y el trabajo de los ediles sea reconocido como tal, creemos que debería ser más amplio el trabajo que tenemos que realizar, no solo en este caso, sino en varios casos más. Se ha hablado del alumbrado público,
es un beneficio que a esta gente le va a hacer muy bien por sus bajos recursos. Ahora, también debemos de tener en cuenta cómo lo van a implementar, porque la mayoría de los canarios están pagando el alumbrado público a través de la factura de UTE. Digo, esperemos que este beneficio se acerque rápidamente a los beneficiarios. Y repito, seguir trabajando seriamente en las personas que no tienen el servicio y lo pagan. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra el señor edil Ubaldo Ait. Gracias, presidente. Me solicita la interrupción de Duarte. Puede interrumpir el señor edil Edgardo Pico Duarte. Gracias al edil, gracias al señor presidente. El tema era, me preguntaba cómo se va a implementar esto. Parece una cosa engorrosa, ¿no? Sin embargo, creo que está en la resolución muy bien y atinadamente puesto, porque de alguna manera, por ejemplo, a ver, nosotros en el BPS, no por canales oficiales, conseguimos la información de dónde está cada una en todo el departamento las viviendas del BPS. Ahora, es necesario articular un protocolo que se diga exactamente cuáles son las viviendas afectadas, en qué momento, cuándo se dan de baja o cambian de nombre los contadores. Porque en definitiva, ¿cuál es el procedimiento? El procedimiento es que el BPS, a través de su dirección de Asuntos Sociales, establece la lista de los contadores de las viviendas afectadas, le pasa a la Intendencia un mail con esos números de contadores, la Intendencia envía a la UTE que esos números de contadores de esas viviendas han cambiado la denominación de tasa directa a tasa indirecta y se terminó el problema. Y también lo mismo cuando se da de baja. Se hace un mail y se arregla. Para eso justamente se establece el protocolo de trabajo entre BPS y la Intendencia de Canelones. Me parecía bueno dejarlo claro porque incluso uno dice, qué cosa tan compleja, y no es tan complejo siempre y cuando, y menos cuando desde el BPS hay una excelente disposición a trabajar sobre este tema. Gracias al edil Ait, gracias señor presidente. Puede continuar con su intervención el señor edil Ubaldo Ait. Gracias, presidente. En realidad voy a comenzar. No, creo que por la vía de la discusión de esta modificación a la tasa de alumbrado público se está reeditando una vieja discusión que esta Junta Departamental ya tuvo. Y se marcan alguna serie de dificultades o retrasos, insuficiencias. Yo quiero decir que es objetivo que los gobiernos del Frente Amplio han pasado de más o menos 15.000 luminarias a 45.000, 40.000, y eso objetivamente se ve. No hay chance de obviar eso, y entonces el servicio de alumbrado público ha mejorado ostensiblemente. Incluso se están analizando nuevas medidas que van a expandir este servicio y van a mejorar la calidad del mismo, por lo cual yo creo que eso no está en discusión, más allá de lo progresivo que son todas estas intervenciones a nivel público y en lo cual siempre puede aparecer una insuficiencia en un lugar o en otro. Entonces, por eso me parece que algunos de los planteos que se hacen deberían hacerse objetivamente sobre la base, reitero, objetiva de este primer paso. La expansión del alumbrado público ha sido inobjetable, se multiplicó por 3. Ahora bien, lo otro es la filosofía en torno a la cual se construye una reglamentación como la que nosotros hemos puesto en vigencia en el departamento. Y entonces ahí aparece la famosa discusión en torno a una tasa indirecta. Y yo la voy a defender, como la defendí desde el principio, en función de que en su esencia tiene un alto contenido solidario, pero altísimo. Es, creo, de las medidas en que nosotros hemos avanzado en torno a la responsabilización de todos por nuestra comunidad.
si se alumbra el hospital de donde vivo, si se alumbra la plaza de mi barrio, si se alumbra el parque Artigas de la ciudad de Sauce, por ejemplo, yo tengo que contribuir a eso, necesariamente. Y me parece que tiene que ver precisamente con una postura solidaria, en donde todos nos hacemos cargo de los servicios que tiene nuestra comunidad, más allá de del cobro de una tasa directa por lo que tengo frente a mi casa o a 30 metros. Pero ¿y qué pasa con el alumbrado del liceo? ¿Qué pasa con el alumbrado de las escuelas públicas? ¿Quién se hace cargo de eso? Y me parece un avance en términos de filosofía, y seguramente aquí hay en el fondo la eterna discusión que nos separa en términos ideológicos, y eso hay que admitirlo, entre el individualismo y lo colectivo. Eso está claro. Entonces yo estaba escuchando desde la bancada esta discusión y me gustó. No era que vengo como paracaídas, sino que lo estaba siguiendo con interés, y me gustó. Y yo creo que nosotros, el Frente Amplio, seguir reafirmándonos en estas cosas, porque son lo que en definitiva, para aquellos que niegan la ideología y la división y la diferenciación entre los partidos, que no es mala, reconozcámoslo, hace a la calidad democrática, es estas las cosas que nos distinguen. Son estas las cosas que nos distinguen. En el fondo, enfocamos las cosas desde una ideología diferente, una filosofía diferente, y yo creo que aquí claramente se plasma un concepto de solidaridad que en otros casos no aparece o no integra su ideología, y en ese sentido son las cosas que nos distinguen, y nadie va a sentirse agredido porque estas cosas se marquen. Así que era eso lo que queríamos aportar. Situaciones concretas de dificultades habían habido, como aquí se dijo, duplicación de cobros, esas cosas se fueron corrigiendo. Hemos participado muchísimas veces, nosotros mismos nos hemos encargado a veces de plantear esta situación con nuestros compañeros, y esas cosas sabemos que se han corregido, claramente. Entonces, parecería que... pero nos interesaba participar sobre todo en esta discusión que tiene naturaleza ideológica y política, y que son las cosas que, como dije, nos separan y nos hacen ser unos una cosa y otros otra cosa, y eso está bueno que se hiciera. Gracias, presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra el señor edil, ¿no? Por una aclaración, presidente. Por una aclaración, el señor edil José Hernández. No sabe más nombre mío y apellido. Sí. Pero ya lo voy a descubrir. Bueno, acuérdese. Muchas gracias, presidente. No, la idea de aclarar, con respecto a lo que se acaba de manejar recién, ¿no? Se dijo, se fueron corrigiendo y ya se corrigieron con respecto a lo que reclamamos hoy, lo que denunciamos, que lo que está ocurriendo en el departamento de Canelones no es así. Yo no sé dónde están viviendo ustedes, pero estoy seguro que cualquier vecino en cualquier barrio va y le pregunta, y van a encontrar un montón de imperfecciones que hay, un montón de gente que está pagando doble sin saber, por ignorante, por no saber que se paga solamente a través de la factura de UTE. Sabemos de un montón de gente que está pagando en forma directa donde lo tiene en forma indirecta. Entonces realmente no vamos a mentirnos, es la realidad del departamento. Y bueno, acá se habla de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Vamos realmente a trabajar para que sea justa la tasa de alumbrado público y pague quien realmente lo tenga, y se defienda la tasa como debe ser y no, como se acaba de decir acá, en forma indirecta. Y quizás realmente pueda ser un método recaudatorio todo esto, ¿no? Porque si usted se pone a mirar, lo escuchamos con el edil Colorado hace un ratito, también mencionaba lo mismo que ocurre en su zona. En todo el departamento pasando lo mismo. Las quejas constantes de la gente diciendo, yo no tengo alumbrado público y me lo están cobrando. Esto todavía estamos a tiempo y bueno, vamos a poner a trabajar en eso cuando quieran, muchachos. Muchas gracias. Gracias a Por usted. una alusión, presidente. Por una alusión tiene la palabra el señor edil Yo, primero, alusión, y yo creo que era una calificación. Yo no miento, ¿eh? Yo no soy mentiroso. Y eso hay que manejarlo con cuidado acá. Se calificó de esa manera mi intervención y yo no soy mentiroso. Lo segundo, yo, no soy tan fino en el uso de los tiempos verbales y quizás dije, se corrigieron. Permanentemente se están corrigiendo estas cosas. Permanentemente se están corrigiendo estas cosas. Y reitero, son las cosas que nos separan.
hay una tasa directa y hay una tasa indirecta, por lo cual nos hacemos cargo de lo que son los servicios comunes que en cada una de nuestras comunidades tenemos. Y yo recorro también y conozco y veo bastante bien alumbrado el liceo, la escuela, el hospital, la plaza del barrio, el parque, eso también. Entonces, aquí no hay forma de calificar. Nadie dijo que estuviera completo, por favor, que toda la gente tuviera todos los servicios que necesita. Pero sí empecé con mi intervención diciendo que hemos triplicado por lo menos el servicio de alumbrado público en el departamento. Y eso ha sido, digamos, un avance concreto. Yo, no sé, en realidad, un consejo, discutiría cualquier otro rubro de la gestión, pero el de alumbrado, por favor, por favor. Por alusión, presidente. Muy bien. El señor Edil José Hernández, por una alusión. Después vamos a ver la versión taquigráfica, pero el señor le dijo claramente, sabemos que se corrigieron. Y si se corrigieron, y sabemos, habrá hablado en general, digo yo. Y en ningún momento tratamos de mentiroso, señor Edil, quédese tranquilo, lo estamos aludiendo realmente, sino tratamos de ignorante la situación que está pasando en el departamento. Muchas gracias, presidente. Que oscurece. Digo, recordamos, segundo por favor, recordamos que no se pueden atribuir malas intenciones en primer lugar y en segundo lugar tampoco se pueden usar términos de esa naturaleza. Presidente, agradecemos al señor Edil que en el futuro... Ignorancia significa falta de conocimiento. Discúlpeme, no le di la palabra al señor Edil. Tengo ediles anotados, el señor Edil José Fontangordo y posteriormente Luis Goya, para una aclaración. Puede interrumpir el señor Luis Goya. Gracias, presidente. Usted sabe que me siento un poco culpable de esta discusión. Y con total y absoluta sinceridad lo tengo que decir, porque es el sentimiento que tengo. Me siento culpable porque, yo dije que iba a votar esta modificación, pero quería hacer la aclaración de que seguía estando en contra, porque tengo, un montón de cosas para decir en contra de este proyecto de decreto. Y yo respeto la filosofía, como hoy nombraba a un edil al que respeto mucho. Y entiendo totalmente su manera de pensar. Pero todo este plenario nunca me ha explicado a mí, ni a todos los canarios, cómo este decreto cumple con todas las normativas legales. ¿Y sabe por qué, presidente? Porque esas tasas que fueron colocadas en este decreto, es muy difícil que cumplan con la normativa. Porque una tasa se debe de cobrar justo lo que el servicio cuesta para dar. Aquello de la razonable equivalencia. Y en este tipo de decretos es sumamente difícil de comprobar que lo que la Intendencia gasta en darlo es realmente lo que le cobra al ciudadano por obtenerlo. Es cuanto tenía para decir y muchísimas gracias al edil Fontangordo por la interrupción que me ha dado. Puede continuar el señor edil Fontangordo. Le pido la interrupción. Le concedo la interrupción al señor Sarabia. Puede interrumpir el señor edil Sarabia. Gracias, señor presidente, por una aclaración en tono positivo, podríamos decir, a los efectos de bajar un poco el tono. Hoy que estábamos hablando de la rendición de cuenta del año 2015, yo que conservo muchos papeles, tengo la del año 1994, tiene como 12 centímetros de espesor. Y en una de las cuestiones positivas de su gobierno en esa época era que habían llegado a las 15.000 luminarias en el departamento. Nosotros estamos concretando la número 75.000 en el corto plazo. Muchas gracias, señor edil Fontangordo, por la interrupción. ¿Puede continuar el edil Fontangordo? Bueno, ¿Puedo iniciar? Déjeme mirar primero si nadie más me va a pedir la interrupción y sigo. En realidad digo, la discusión debería ser basada en lo que al decreto se refiere, pero como cuando se habla de este tipo de cosas con
con total legitimidad se habla de cuestiones ideológicas y políticas, porque este es el ámbito y bueno, yo entiendo que está bien. Me gustaría también aclarar algo, porque a mí a veces cuando suceden cosas que benefician a la gente, en muchas ocasiones se identifica a la preocupación por los temas sociales a un partido político. Y yo creo que debemos dejar eso de lado porque a esta altura hemos gobernado todo y con mayor o menor éxito lo han hecho todos los partidos políticos. Le pido disculpas al señor Aita si no le interpreté claramente lo que él dijo, pero creo que él dejó un poco deslizar dentro de lo que estuvo hablando. Dejó deslizar que había cosas que nos diferenciaban, que coincido, que había cuestiones ideológicas que partían desde, y esto lo agrego yo, pero supongo que está un poco en el pensamiento, de raíces muy distintas en cuanto a lo filosófico y a lo político, a lo ideológico, si se quiere, en todo lo que eso compone. Y yo creo que ahí sí, porque como decía Wilson Ferrer Aldunate, no referido al Frente Amplio, referido a otro partido político, pero lo hago genérico a todos los partidos políticos, él decía, nacimos distintos, nos formamos distintos, somos distintos y queremos seguir siendo distintos. Y yo creo que quien hace política basado en la honestidad intelectual, por sobre todas las cosas, la cual, así alguien esté en la antagonía de mi opinión, yo lo respeto, si está basado en eso. Yo creo también de que se dejó deslizar un poco de que dentro de lo que nos diferenciaban estaba este tema, que creo que se está fuera de la realidad, porque en este tema varios señores ediles hemos expresado que vamos a acompañar. Quiere decir que en esto no nos diferencia a nadie. Es decir, estamos en la misma sintonía. Ahora, después podemos hablar horas de un montón de cosas más. Pero lo que no me parece bien es, y quizás uno a veces está quemado con leche y por eso pido disculpas al señor Aita si no lo interpreté correctamente, lo que sí no estoy de acuerdo es que cuando hay un beneficio para la población y hay temas sociales, sobre todo con un sector de la población de los más vulnerables, el Frente Amplio tenga el patrimonio de la preocupación y no ningún otro partido político. Creo que no pasa por ahí. Creo que pasa porque a esta altura del campeonato, cuando hay algo que nos preocupa a todos, porque es un problema de reivindicar el bienestar de los canarios, creo que ahí estamos casi todos juntos. Sería de muy mal nacido no hacerlo. Pero quería hacer esta aclaración porque como yo interpreté genéricamente el tema, me parece importante transmitirle lo que estaba diciendo. Quizás estaba referido a este tema puntual, pero tampoco coincido porque este tema puntual, si hay varios que lo vamos a acompañar, me parece que no nos diferencia absolutamente nada en este tema. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Dila Silvia de Borba. Por una alusión, presidente. Por una alusión, sí. Antes el edil Ubaldo Ait. Gracias. Simplemente, la verdad es que de alguna manera nos felicito de la discusión que estamos llevando adelante, porque estas cosas se discuten muy poco en un ámbito como este. Pero, y claramente, primero, partamos de una base. Es muy difícil hacer justicia con herramientas tributarias. Pero lo que estamos tratando de hacer con esta modificación es precisamente eso. Algo de justicia no en términos filosóficos. Y en realidad aquí se reclamó la aplicación del concepto de tasa y que eso tenía una dificultad y que inhabilitaba la reglamentación tal cual nosotros la concebimos y la estamos llevando adelante. Aquí se habló de la razonable equivalencia y entonces si uno lo aplica a rajatabla eso, se va contra la filosofía de estas modificaciones. Claramente. Desde el punto de vista tributario, el concepto de tasa implica la razonable equivalencia como centro de eso,
pero implica un conjunto de variables que se deben tener en cuenta para su determinación. Incluso hay que incorporar a los costos lo que es la reposición, lo que es la proyección de futuras variables del servicio prestado, etcétera, etcétera. Si uno hace eso y lo aplica a rajatabla, no tiene posibilidades de aplicar ni un mínimo criterio de justicia distributiva. Y en ese sentido era que nosotros decíamos que la concepción general y eso, aplicarlo a rajatabla, es una concepción, y no agredo a nadie diciendo esto, es una concepción del liberalismo económico. Yo no agredo a nadie haciendo esto. Esto es una medida diferente. Y la concepción que hay en el fondo de la tasa que estamos haciendo, sobre todo a través del cobro de una tasa indirecta, no tiene nada que ver con el liberalismo económico. Gracias, presidente. Puede continuar, señor edil. La señora Dila Silvia de Borro. Perdón. Gracias, señor presidente. Bueno, en la misma línea del señor edil Fontangordo, quizás también la primera alocución del edil Aita, con todo respeto, quisiera decirle que las personas solidarias, las personas que piensan en una colectividad, en su país, no pertenecen a ningún partido político en especial, sino que eso es una cuestión de cada persona. Creo que ningún partido puede tomar la propiedad de que se preocupa por la gente y otros partidos del individuo y solamente ese yo y preocuparme por mi situación. Como wilsonista digo que, como bien lo decía Wilson, lo que es bueno para el país es bueno para el Partido Nacional. Lo que es bueno para los canarios es bueno para el Partido Nacional. Por lo menos creo que si bien tenemos grandes diferencias ideológicas con el Frente Amplio, creo que en muchas cosas coincidimos y este es uno de los casos que nos preocupa la gente de menores recursos, como son la mayoría de los jubilados, que cobran magras jubilaciones. Así que una aclaración y me iban a pedir... ¿Me permite una interrupción? Me pide una interrupción acá el edil primero. Puede interrumpir Hay el dos edil interrupciones. Hernández primero, después Pico. Muchas gracias, presidente y señora Dila. No, con respecto a lo que dijo hoy, que al final no pudimos hablar, presidente, o sea, decir que una persona ignorante no es nada malo, falta de conocimiento. Si usted mira, digo porque hoy casualmente hoy no me dejó hablar con respecto al tema, pero lo digo nuevamente, ignorante es falta de conocimiento y bueno, quizás algunos ediles habrían que trabajar un poquito más fuera de la Junta Departamental y conocer la realidad del departamento. Muchas gracias, presidente. Vamos a pedir que se mantenga a nivel, digo, porque en su defecto, digo, nos vamos a ir muy lejos, ¿verdad? Digo, prosigue en uso de la palabra la señora Dila Silvia de Borba. Sí, le doy la interrupción al señor edil Duarte. Puede interrumpir el edil Duarte. Realmente yo había planteado una interrupción antes que se suscitaran determinadas afirmaciones. Pero, ¿cuál es el tema? Es que esta discusión se reedita cada tanto. Cada vez que hay una modificación, cada vez que hay una pequeña cosa. Yo realmente digo, ya lo dijimos cuando se discutió el presupuesto, donde decía lo que efectivamente se cobró en el año de lo que se pensó recaudar durante el año 2016 y lo que se recaudó en el 2015, y que rondaba los 360 millones de pesos por año. Y también en la parte donde se veían los gastos, aparecían allí como pagos 330 millones de pesos en el año por el gasto de alumbrado público.
Todos sabemos que, bueno, hubo un estímulo muy fuerte para que el gobierno plantea a través del OPP para que las intendencias intentaran sanear su deuda histórica con UTE. Y eso obviamente tiene a su vez un retorno, ¿no? Que en este caso en Canelones va a andar una cantidad importante porque, bueno, supeditado al cumplimiento y supeditado a la cantidad de focos con contador de energía que se ponen, ese porcentaje aumenta. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la ley 14.306, su artículo 12, la equivalencia, como explicó el edil Aita, que dice acá tengo dudas de cómo es la legalidad de la tasa. Por favor, si nosotros vamos al concepto de tasa, fíjense que tengo que pagar supuestamente con el dinero que se recauda la Intendencia por la tasa de alumbrado, tendría que pagar en primer lugar el costo de energía eléctrica a la UTE. En segundo lugar, ¿qué tiene que pagar? Todo el sistema de trabajo alumbrado. El equipo de la administración, el equipo de oficina, los camiones, los aparatos, los focos, absolutamente todo. Y ahí la cuenta da que tendría que pagar, que queda en negro la cuenta. Falta dinero. Por lo menos cerca de 70, 80 millones de pesos. Porque el compromiso es poner 4.000 focos por año. Y se están poniendo. Entonces, ¿cómo se puede afirmar acá que tengo duda de la legalidad? Por favor, presidente, ya se discutió una vez. Yo le diría realmente, preséntenlo por escrito, una vez lo discutimos de una vez por todas. Porque no se puede estar generando esa duda. A ver, no es ni siquiera lo que pasó en Colonia esta tasa de alumbrado. Acá hubo un trabajo donde se estableció una distancia, 30 metros, no se hizo 3 circulitos, y fíjese que ahí donde se hizo muy rápido se estableció como impuesto, no como tasa, así no se podía recurrir, y a 300 pisos. Pero en Rivera pagan 400 pesos la zona urbana. Lo mismo se paga en Durazno. Acá pagan 200. Entonces yo no sé, quieren comparar. Yo hoy no traje los comparativos porque los traje en aquella oportunidad cuando lo discutimos. Pero me parece que están desvirtuando la discusión central por donde venía, ¿no? Una cosa muy buena haciendo este tipo de cosas. Por eso le agradezco la interrupción que me dio. Puede continuar la señora Dila de Borba. Gracias, señor presidente. Para culminar, quiero decir que más allá de que pudiera haber alguna falencia, creo que esto es altamente positivo porque nosotros debemos pensar, como lo dije antes, en las personas de bajos recursos, como lo son la mayoría de los jubilados, y con mucho beneplácito voy a votar positivamente. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Ahora sí, no tengo días anotados. Se ofrece la palabra. Liliana Espinosa. Gracias, señor presidente. Bueno, se ha ido largo este punto. Creo que todos estamos de acuerdo con votarlo, pero voy a hacer una aclaración. Sensibilidad o ser sensible podemos ser todos. Todos somos sensibles. El trabajo nos diferencia. Desde que se aprobó la tasa de alumbrado, en lo personal, hice papelitos y entonces iba a la feria y se los daba a los vecinos. Mis vecinos tienen bien claro a dónde se tienen que dirigir cuando cobran la doble tasa. Son diferentes realidades, quizás en el Santorano se trabaja igual, pero en la costa, donde yo vivo, se trabaja en forma diferente y los vecinos saben a quién le tienen que referir o no para los problemas que se suscitan. Pero quiero comentar algo. A los jubilados, como dijo la señora, que estaba muy mal, yo estoy muy bien, soy jubilada, y me acuerdo de que a mi tía y a mi mamá a veces pasaban meses y no podían cobrar la jubilación. No sabían cuándo les aumentaban, no sabían nada. Hoy yo sé que 10% me aumenta en enero. Yo sé que este no es el tema, pero no me gusta que queden las cosas colgadas en el aire. También voy a decir, con respecto a los jubilados, lo que me pasó esta semana. Muchas personas fueron a pagar la contribución y algunos empleados de los municipios les dicen que no les corresponde aquel decreto que un año se pagaba y el otro año se borraba de la deuda. También le dije a los vecinos cómo era y cómo tenían que hacer para que siguieran amparados en eso. Son cosas diferentes, pero pienso que los ciudadanos ahora tienen más formas de estar comunicados con todo lo que
cada cual puede, a través de los teléfonos, de la web y a través de los ediles, que estamos en todo el territorio y también colaboramos con todas las inquietudes que ellos puedan presentar. Una interrupción me pide el edil Roberto Sarabia. ¿Puede interrumpir el señor edil Sarabia? En realidad, la edila Espinosa pensaba hacer uso de la palabra, pero me sacó las palabras de la boca, con la expresión, con el tema de las jubilaciones. Pero como información, que usted vive en la zona de la costa, nosotros vivimos en el Santoral, nosotros desde hace un buen tiempo nos comunicamos por WhatsApp. Gracias, señora edila, por la intervención. Yo con papelito. ¿Puede continuar la señora edila Espinosa? No, le agradezco, señor presidente. Era para decir que si estamos todos de acuerdo, bueno, es una alegría para mí que van a votar todos los ediles esta tasa. Muchas gracias. Gracias a usted. Pasamos a votar entonces. Por la afirmativa. Habla conmigo. Vamos que estamos todos de acuerdo. Con Roberto. Vamos, José.